El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice el versículo número 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno de estos aspectos nos lleva a tener la seguridad de que en el Señor podemos permanecer firmes. Y ¿sabes algo? También las Escrituras nos permiten ver que si hacemos estas cosas o las tenemos en nuestras vidas y las practicamos, ¿sabes? Hay un regalo maravilloso. ¿Quieres que te lo lea? Porque si estas cosas están en vosotros, dice el versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra caución y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Interesante, ¿verdad? Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, ruego tu dirección y pido la dirección de tu Santo Espíritu para poder compartir la palabra que trae vida y bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya, el apóstol Pedro parece que nos pone en una cadena preciosa. Añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y demás. Bueno, es muy amplio hablar de cada uno de los aspectos, ¿verdad? ¿Qué te parece si iniciamos con el primero? El primero se llama fe, porque así inicia el apóstol, ¿verdad? Dice, añade a tu fe virtud. Pero ¿cómo puedes añadir algo que no conoces? Algo que no has tenido relación, que no has conocido. Entonces, usted y yo lo primero que debemos de tener es fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios. Ahora, vamos a hablar de distintos aspectos de la fe. ¿Te parece bien? Vamos a hablar en primer lugar que hay una fe natural. El ser humano tiene una fe natural. Puede levantarse y creer que un pedazo de madera es su Dios, que el fuego es su Dios, o alguna otra cosa es su Dios, porque es una fe natural. El hombre tiene la capacidad de creer. Así nos hizo el Señor. Nos hizo de tal manera que podemos tener fe. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, vamos a leer en la segundo libro de Crónicas, capítulo número 33, versículo número 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo número 3. Vamos a leer cómo el pueblo de Israel había creído, pero había creído de una manera equivocada. ¿Cómo es que había creído? Porque el hombre tiene en sí mismo, el ser humano tiene en sí mismo una fe natural. Dice el versículo número 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Entonces, el ser humano, teniendo una fe natural, no puede conocer a Dios, porque al hombre natural las cosas de Dios le son locura. Entonces necesita otro tipo de fe. A esta fe la vamos a llamar la fe salvadora. ¿Te parece bien? La fe salvadora. La fe que salva es la fe que procede de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo número 2, versículo 8 y 9, dice la Escritura lo siguiente, escucha:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo es que viene esta fe que nos salva? Esta fe que nos salva es impartida cuando tú escuchas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien te comparte de la salvación en Él, cuando te cita distintos textos de la palabra, entonces Dios, repito, en su inmensa misericordia, por medio de su Santo Espíritu, imparte a ti fe para que puedas creer que Cristo es el Señor y el Salvador. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que había una vendedora de púrpura llamada Lidia. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo número 16, versículo 13 al 15. Después lo puedes leer si gustas. Dice la Escritura que Lidia estaba escuchando la disertación que el apóstol Pablo estaba trayendo por medio de las Escrituras, y Dios abrió su entendimiento de tal manera que le impartió fe para que ella creyese, y en esa misma hora fue bautizada. Es maravilloso cuando tú escuchas de Dios, de su palabra, y Dios imparte en ti tal fe que conoces a Cristo y obtienes salvación. Ahora te relacionas con Dios, Él como tu Padre, tú como tu Hijo. Tienes esa fe que te ha dado salvación eterna y perdón de pecados. La fe que salva. Hay otro tipo de fe. Le vamos a llamar la medida de fe. La medida de fe. La medida de fe vamos a buscar en la epístola a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 3, Romanos 12, versículo número 3. La Escritura nos habla de cómo Dios nos ha dado a cada creyente una medida de fe. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, el Señor ha impartido fe en ti. Es una fe que crece, una fe que madura y una fe que te lleva a alcanzar las promesas de Dios. Dijimos Romanos 12, versículo 3. Dice la palabra: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te ha dado una medida de fe, y esa medida de fe que está en ti es algo que crece continuamente. Usted puede poner en práctica cada día su fe. Su fe crece cuando lee la palabra. Su fe crece cuando pone en práctica lo que Dios le enseña a través de la palabra. Por eso usted va a notar que hay personas que se convierten a Cristo y 1 año, 2 años después están testificando de Cristo o sirviéndole a Él con ahínco. Y hay personas que tienen 10 años en Cristo y no parecen recién convertidos. Es más, cuando se hace llamado para recibir a Cristo como el Salvador, también pasa. No han crecido. Pero yo creo que usted tiene una medida de fe que crece, madura y escucha, te lleva a alcanzar las promesas de Dios, que por medio de la fe y la paciencia tú puedes obtener. Muy bien, esa es la medida de fe. El siguiente es el don de fe. El don de fe. El don de fe no es igual a todo lo que hemos mencionado. El don de fe es exactamente eso, un regalo que Dios te da. La primera carta a los Corintios, capítulo número 12, la Escritura en el versículo número 8 y 9, nos habla precisamente de esto. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cómo es que la fe está entre los dones del Espíritu? Bueno, porque es diferente. No es la medida de fe que cada uno de los creyentes tenemos que va creciendo y va madurando, sino en este caso es el don de fe. Esto es creerle a Dios a lo imposible. Vamos a poner un ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo número 14, desde el versículo número 13 al 21, en este caso el autor nos narra cómo Moisés está en una situación extremadamente difícil. Atrás, a sus espaldas tiene el mar Rojo y de frente tiene a los egipcios. Solamente le separa la gracia de Dios que está presente en ese lugar. Pero Moisés está aterrado y el pueblo también.
Moisés trata de impartirles ánimo y les dice, no teman, porque Dios está con nosotros. Pero cuando terminó de decirles eso, parece ser que Moisés corrió a donde estaba el tabernáculo, bueno, donde tenían donde estaba su tienda, perdón, no el tabernáculo, aún no lo habían hecho, donde estaba su tienda, y postrado como exclamaba que tuvieran misericordia a Dios de ellos. ¿Por qué te atreves a decir eso? Bueno, porque el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ponte en pie, levanta la vara y abre el mar. Parece ser que Dios estaba retando a Moisés. Pero Moisés era un hombre que había impartido un don de fe. Un hombre que podía hablarle a una roca y la roca vertía agua. Un hombre que podía levantar una vara en alto y el Nilo convertirse en sangre. Se requería más que una fe natural. Se requería más que una fe en Dios. Se requería un don de fe que le llevaba a creer a Dios en lo imposible. El don de fe, a diferencia de la medida de fe, es algo que actúa no continuamente, pero cuando Dios lo requiere, podemos creerle a Dios a lo imposible. El don de fe. Por último, concluyendo, cada uno de estos aspectos de la fe es lo primero que cada cristiano debe tener para no tropezar jamás. La fe es la que nos lleva a nuestra salvación. La fe es la que nos lleva a tener comunión con Dios y a obtener sus promesas. La fe es la que nos lleva a actuar y a creer cosas maravillosas. Y la fe es la que nos lleva a creerle a Dios a lo imposible. Entonces, si usted quiere caminar con Dios, lo primero que debe tener es fe. Y si usted quiere tener fe, lo primero que debe tener es a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y si ya lo tiene, pues usted tiene una medida de fe. Yo le animo a hacerla crecer. Y ahora, si usted tuviera el don de fe, hermano precioso, póngalo en práctica de acuerdo a la voluntad de Dios. Dejo esto en sus corazones y oremos. Amado Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están escuchando de ti. Yo te ruego, Señor, que la palabra dé fruto abundante en sus corazones y la fe que los lleva a alcanzar toda tu gracia, Señor, los lleve también a conocerte y a añadir todas aquellas cosas que los sostendrán firmes y no les harán caer jamás. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.